Mañana, pues apenas quedan unas horas para el inicio ya oficial de la campaña electoral, aunque el frenesí de los candidatos nos hace pensar que ya estamos en campaña desde hace mucho tiempo. Mañana a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, comienza ya esa campaña electoral con vistas a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. Y cerrando esta ronda de alcaldes de la comunidad, de todos los partidos, de grandes y pequeñas ciudades, también pequeños municipios que hemos tenido en Madrid Despierta, hoy David Pérez, alcalde de Alcorcón. David Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en Madrid Despierta. Hace 4 años Esperanza Aguirre le mandó a usted a Alcorcón para arrebatarle al PSOE uno de los feudos tradicionales de lo que se llamaba el cinturón rojo del sur de Madrid, y lo consiguió en una correlación de fuerzas de 15-12, ¿no? ¿Ha sido una legislatura cómoda para usted en términos políticos? Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y respondiendo ya a la pregunta, pues ha sido una legislatura donde hemos tenido una holgura importante política, porque hemos tenido, pues la verdad, el mayor número de votos de la historia de Alcorcón que nadie haya tenido, con lo cual desde esa legitimidad y desde esa fuerza, pues sí que hemos podido tomar decisiones que eran complicadas y que eran duras, pero que había que tomarlas por responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista sí, porque hemos tenido esa fuerza política. Desde el punto de vista económico, al haber heredado del Partido Socialista una deuda de 612 millones de euros, pues la verdad es que todo se ha hecho muy cuesta arriba. Desde el primer día fueron todo dificultades, pero nosotros estamos hechos para afrontar las dificultades y desde el primer día empezamos a coger el toro por los cuernos y hoy podemos decir que hemos contenido la situación, que hemos pagado ya muchísimas deudas, más de 250 millones de euros hemos pagado de deudas que había dejado el PSOE, hemos dado todos los años, ahora que veía lo del déficit, todos los años en Alcorcón hemos dado superávit desde que estamos nosotros, porque ningún año hemos gastado más de lo que se ingresaba. Y bueno, pues hemos corregido muchas cosas que estaban mal y estamos muy contentos de todo el trabajo hecho. Ha sido difícil, ha sido duro, pero ha merecido la pena. Usted ha repetido a lo largo de toda la legislatura que recibió, y lo está diciendo ahora mismo, una ciudad arruinada económicamente. ¿En qué se traducía eso? Bueno, la quiebra era absoluta. Si el Ayuntamiento de Alcorcón hubiera sido una empresa privada, estaría quebrada 10 veces. Es decir, ningún ayuntamiento, ninguna institución soporta tener empresas públicas como tenía Alcorcón, que tenían deudas de 333 millones de euros, como por ejemplo la de la vivienda, o el propio ayuntamiento esos 612 millones de euros. Estamos hablando de que los vecinos tenían, cada vecino de Alcorcón, niños incluidos, pues una deuda de más de 3.500 euros, ¿no?, por persona. Eso se ha ido limando, se ha ido corrigiendo. Con el PSOE todos los años aumentaba la deuda en aproximadamente 100 millones de euros. Sin embargo, con nosotros ningún año ya ha aumentado y, al contrario, hemos pagado esos 250 millones y además hemos reducido la deuda total en más de 120. Es decir, cuando las cosas se hacen con rigor y con esfuerzo y siendo muy realistas, pues salen. Entonces, me preguntaban, ¿la quiebra cuál era? Era total. Nada más llegar yo, ya empezaron las amenazas de suspensión de suministros, porque no habían pagado ni la luz, pero desde hacía muchísimo tiempo, ni el agua, no se pagaba el gas, no se pagaba absolutamente nada, no se pagaba ni a las ONGs el dinero que se les debía, que ahora ya se lo hemos pagado, no se pagaba a nadie. Entonces, hasta Correos nos suspendió el suministro a la semana de mi llegada. Cosa que, por cierto, no se suele hacer nunca un ayuntamiento, pero en aquel momento Correos estaba gobernado todavía por el PSOE, porque todavía a Zapatero le quedaba un año para seguir destruyendo nuestro país durante ese año, que es lo que estuvo haciendo, y aprovecharon para cortarme a mí nada más llegar el suministro hasta de los sellos. No había dinero ni para sellos. Pero hoy las cosas han cambiado y hoy los vecinos de Alcorcón saben que el ayuntamiento está bajo control y en proceso de saneamiento, y en eso estamos. Usted, estos días habrá visto usted en los medios de comunicación que se ha hablado de lo que algún medio de comunicación ha llamado el Ritalix en Valencia, es decir, gastos de la alcaldesa de Valencia, del Partido Popular, en viajes y en hoteles, pues difícilmente justificables. Usted ha venido también denunciando durante esta legislatura lo que podría llamarse el Alcorcón Leaks, que son facturas también muy difícilmente justificables, aunque estén aprobadas. Efectivamente, la verdad es que hemos pagado cosas sorprendentes y por obligación legal, porque no nos queda más remedio que pagarlas, pero hemos pagado tacos y tacos de comilonas de 500, de 600 euros, caterings que había cada 2x3 de 3.000, de 6.000 euros, por cualquier cosa hacían un cóctel, ¿no? Viajes, hicieron 200 viajes, en dietas cobraban
uno solo de los ediles del anterior gobierno llegaba a cobrar 30.000 euros en dietas. Hoy en día, desde que nosotros llegamos, se suspendieron todas las dietas, se suspendieron todos los viajes, se suspendieron todas las comidas y las tarjetas. El anterior gobierno tenía, el alcalde, por ejemplo, una tarjeta que, por cierto, echaba humo de los miles y miles de euros que se pagaban con esa tarjeta al señor exalcalde socialista y yo, por ejemplo, tengo la misma tarjeta que nunca la hemos tocado y que tiene 0 euros de gasto en 4 años, frente a miles y miles de euros de gasto de los anteriores. Es decir, hemos sido muy austeros, hemos contenido todos los gastos, hemos eliminado alquileres, hemos suprimido organismos absurdos y, desde luego, yo creo que eso era necesario. Y una cosa importante, hemos eliminado las subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos, lo cual ha significado que yo he tenido toda la legislatura de huelgas, protestas, campañas, y en el fondo estaba eso, que les había quitado esas subvenciones. Y yo dije, no puede ser que si no se está pagando a las ONGs, no se está pagando a Cáritas, no se está pagando a Cruz Roja, ¿cómo vamos a estar pagando al PSOE, al PP, a los partidos políticos? Y fuimos nosotros, el PP, quien dijo que había que eliminar las subvenciones. Por cierto, el PSOE votó en contra. Ahora iremos al clima político en Alcorcón, al clima con los sindicatos también en Alcorcón. Usted es consciente, de todos modos, bien, ha repetido todo esto durante la legislatura, pero el PSOE ya pagó, si esa era la situación, políticamente por eso, en 2011. Y ahora los ciudadanos de Alcorcón lo que van a hacer es valorar su gestión, qué ha hecho y qué no ha hecho. ¿Usted es consciente de ello? Totalmente consciente y además muy orgulloso y satisfecho de lo que hemos hecho. En primer lugar, algo que a lo mejor no se nota mucho, pero cuando yo hablo con la gente sí lo valora. Sorprendentemente sí que son conscientes, que es ese ejercicio de sanear las cuentas de un ayuntamiento en quiebra. La gente lo sabe, las dificultades que había y cómo hoy en día el ayuntamiento ha devuelto la confianza a los inversores, a las empresas, a los vecinos. Eso es lo primero. En segundo lugar, la transparencia. La gente se ha encontrado con un ayuntamiento transparente. Tenemos la máxima nota de transparencia internacional. Somos una de las poquísimas ciudades españolas que sacan 100 puntos sobre 100 en transparencia, cosa que ni de lejos anteriormente ocurría. Después, han visto cómo ha cambiado la tendencia del paro. Con el PSOE se destruían 3.500 empleos al año y ahora ya se están creando 1.500 empleos al año. Entonces, esos son hechos incontrovertidos y que están ahí y que son muy valorados por la gente. Y por otra parte, hemos mejorado la seguridad, hemos hecho todo tipo de ayudas a las familias y la gente se ha dado cuenta de que ahora se gobierna de otra forma. Nosotros no nos creemos más listos que nadie ni queremos siempre estar criticando, al contrario. A mí me gusta lo que usted ha planteado, que se evalúe lo que nosotros hemos hecho. Lo que nosotros hemos hecho es devolver el orden a las cuentas y cambiar las prioridades. Ahora las prioridades no son ni los derroches ni las obras faraónicas, sino que son las familias, la seguridad, los barrios, los mayores, el empleo. Y la gente, pues es que está de acuerdo con eso porque es de sentido común. Quiere decir que lo de la herencia pues tiene un cierto recorrido y un tiempo, pero hay un momento en que a uno le juzgan por lo que hace. Naturalmente, y yo soy plenamente consciente de ello, pero no voy a renunciar en todo caso a recordar en todo momento que no partimos de cero, que partimos de una situación que era uno de los 4 peores ayuntamientos de España, uno de los 4 ayuntamientos peor gestionados de toda España fue el que yo heredé. Y hay ciudades vecinas mías, Alcorcón, pues por ejemplo Getafe. Getafe es una ciudad que cuando llega el equipo del Partido Popular, que por cierto lo está haciendo extraordinariamente... Mañana estará aquí Juan Soler. Pues se encuentra una deuda de 50 y pico millones de euros. Es que Alcorcón lo tenía de 612. Es decir, que es que yo he pagado ya 250, 260 millones de euros. Es decir, yo habría pagado ya 5 o 6 veces esa deuda y, sin embargo, mi deuda es enorme. Entonces, esa deuda no es una cosa que se amortice en 4 años. Es un peso que tenemos que seguir sobrellevando y con nuestras políticas impedir que eso asfixie al ayuntamiento y a la ciudad, que es en lo que estamos. Pero la oposición dice que usted ha abandonado las políticas sociales y ha abandonado los servicios públicos y que Alcorcón está abandonada. Bueno, la oposición es natural que diga ese tipo de cosas. La oposición también decía... Es un clásico, ¿eh? Ayer estaba aquí el alcalde Manuel Robles de Fuenlabrada y la oposición del PP dice lo mismo del alcalde. Ya. Yo, efectivamente, yo creo que ahora mismo que ya nos metemos en campaña y además muchas veces entiendo yo que los propios ciudadanos
tienen que estar cansados eso, ¿no? De que unos decimos una cosa y el otro dice la contraria. La verdad es que es cansino, efectivamente, el entrar en esta situación en la que parece que cualquier opinión vale lo mismo. Pues yo me remito a los datos. Si es que lo mejor es ir a los datos. ¿Qué es mejor? ¿Que se destruyan 3.500 empleos con el PSOE o que se creen 1.500 empleos con el PP? Esa es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Dedicar 100 millones de euros, como dedicó el PSOE, a construir un circo que nadie necesitaba ni quería en Alcorcón, o dedicar esos 100 millones, por ejemplo, a mejorar los colegios, a dar ayudas a las familias, a mejorar los servicios que se prestan a los mayores? Pues si es que eso es a lo que hay que ir. Y además, al vecino de Alcorcón, que vive y conoce el día a día de lo que pasa allí, ese tipo de argumentos, desde luego, no se los cuela ya nadie. ¿Y quien está ahora en la oposición, que antes estaba en el Gobierno, no sabía que su ayuntamiento estaba en quiebra técnica? Lo sabían y lo ocultaron, que eso es una de las cosas más graves que yo he visto en nuestra democracia. Llevo muchos años en política y llevo muchos años analizando la situación política de España. Yo nunca he visto algo como lo que he vivido en Alcorcón. El PSOE en Alcorcón, el último dato que reconoció oficial de deuda eran 50 millones de euros, 53 millones exactamente. Eso fue lo que dijo cuando fuimos a las elecciones, y lo que el vecino creía que había. Y sin embargo, cuando nosotros llegamos y auditamos de alguna forma las cuentas para ver cuál era la realidad, era 11 veces más. Entonces, ellos lo que hicieron era ocultarlo. Ellos se les había ido de las manos, no eran capaces de gestionar, porque no son capaces de gestionar, solo de derrochar, y llegó un momento en que la cosa ya no tenía control. Y aspiraban, los socialistas y sus socios comunistas, aspiraban a volver a ganar las elecciones y ver cómo tapaban o arreglaban eso. Ocurrió que no, que ganó el Partido Popular, levantó las alfombras, denunció las irregularidades y aquí estamos. Y volviendo un poquito antes a lo que planteamos, pues estamos acostumbrados a que efectivamente se dicen ese tipo de cosas por parte del PSOE, de que se recortan servicios, de que se descuidan las políticas sociales. Es mentira. Es mentira. La Comunidad de Madrid es la comunidad que más invierte en políticas sociales, en educación, en familias, en sanidad, la que más de toda España. Y sin embargo, tiene que estar escuchando eso. En Alcorcón pasa lo mismo. También decía el PSOE que era ilegal la privatización de la sanidad y hoy el Tribunal Constitucional le da un varapalo tremendo al PSOE y a todas esas mareas blancas, reconociendo que era absolutamente legal y que por tanto mentía el PSOE y mentían las mareas blancas. Yo creo que por detrás de toda esa hojarasca ahora de las políticas, de todos los partidos diciendo sus cosas, el ciudadano cada vez es, a mi modo de ver, más crítico y más consciente y sabe mirar la realidad. Y yo invito a eso a los ciudadanos, a que miren la realidad por detrás de las palabras, porque las palabras confunden. Vayan a la realidad, a analizar si no es verdad que ahora por fin se está saliendo ya de la situación de desempleo, si no están viendo cómo los alcaldes que estamos gobernando en los ayuntamientos hemos demostrado que había otra forma de gobernar, que no había por qué derrochar el dinero, que se podían atraer inversiones en vez de expulsarlas, que se podía priorizar las políticas de familia. La gente lo está viendo. Dígame una cosa, datos, dice usted datos, y situándolos ya en el día de hoy, están todas las portadas de los periódicos, los datos del empleo, 89.000 parados más. Ya puede decir el presidente Rajoy que el número en la lucha contra el desempleo y contra el paro, el número de desempleados es menor al que dejó el gobierno del señor Zapatero. El paro en abril ha dado esa alegría al gobierno del partido. ¿Qué tasa de paro tiene Alcorcón ahora mismo? Bueno, pues tiene una tasa de paro por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y sobre todo el número de parados. Cuando yo llegué eran aproximadamente 14.000 parados. Hoy en día ya están bajando, han bajado en más de 1.500, hemos creado más de 1.500 empleos y el dato importante, bajo mi punto de vista, es que en la anterior legislatura se pasó de 7.000 parados a 14.000 parados, es decir, duplicaron ese número de parados y, como decía antes, había años donde se destruían 3.500 empleos y ahora se ha cambiado esa tendencia. La territorialización de esos datos es compleja, es decir, que no es fácil singularizar por municipio, ¿no? Sin embargo, lo que sí que hoy podemos acreditar oficialmente es ese cambio de tendencia, que no es un dato de un mes, sino que es un dato ya de muchos meses y que genera ese cambio total. Entonces, ahora que se está creando empleo, ahora que por fin hemos dejado de destruir el empleo que se destruía con el PSOE y que ya estamos creando empleo, ahora es cuando hay que proteger esas políticas que han permitido eso. Y una de ellas, por cierto, es el pago a las empresas. Porque si hemos pagado esos 250, 60 millones de euros a las empresas es porque hemos pagado
a comerciantes de Alcorcón, a pequeños empresarios de los polígonos de Urtinsa, de Ventorro del Cano, de San José de Valderas, pequeñas empresas a las que se les debían cantidades que a lo mejor no son muy importantes, a lo mejor son 300.000 euros, pero esos 300.000 euros estaban hundiendo a esa pequeña empresa y estaban obligando a despedir. Al haber pagado esas facturas, al haber bajado los impuestos, hemos conseguido que esas empresas generen todavía menos de lo que necesitamos, pero generen esos empleos. Dígame una cosa, hablábamos antes del clima político y del clima político sindical en Alcorcón. Llama la atención que es un clima político caldeado. Ha sido así durante toda la legislatura, incluso con cruce de querellas entre el PSOE y ustedes y el PSOE. Sin embargo, vienen tiempos de pactos. ¿Qué va a hacer? Bueno, es que realmente yo... Usted aspira a la mayoría absoluta, eso lo dicen todos los candidatos, es manual de primero de candidato. Sí, pero, ¿y si no ocurre, qué? Pues volviendo a lo de antes, y efectivamente que a mí me cansa mucho que los políticos siempre digamos las mismas cosas que ya la gente dice, bueno, si esto ya ¿qué va a decir, no? Bueno, vamos a ver, yo actualmente tengo mayoría absoluta, pero es verdad que si uno analiza las encuestas y analiza las tendencias, parece que nos acercamos a épocas de dificultad para tener mayorías absolutas. Yo no sé qué pasará en Alcorcón. Ya dimos una sorpresa, ¿eh? A mí, cuando yo me presenté, me vaticinaban que me iba a estrellar. Y el PSOE decía que yo iba a tener que volver con la cabeza agacha e irme de Alcorcón prácticamente. Y de repente saqué el mayor número de votos de la historia de Alcorcón y doblé en votos al Partido Socialista. Saqué 41.000 y el PSOE sacó 20.000. Es decir, que ya dimos una sorpresa. En Alcorcón nos gusta dar sorpresas de vez en cuando. Las damos los políticos, las damos los partidos, los equipos de fútbol y nos gustan las sorpresas. Ya veremos, porque no se puede descartar. Ahora, si no hubiera mayoría absoluta, pues naturalmente lo normal es hablar, entenderse con quienes tengan posiciones comunes y razonables, que en este caso y en ningún caso serían ni, por supuesto, ni los comunistas, ni los socialistas, ni mucho menos los antisistemas. O sea, queda Ciudadanos. ¿Ciudadanos lo considera usted sería un socio, no digo de gobierno, pero sí de esto que se dice de apoyos puntuales fiable para Alcorcón? Pues, ¿por qué no? Cualquier partido que tenga unas posiciones moderadas, razonables, que no vayan en contra de los principios del Partido Popular, pues uno tendrá que intentar llegar a acuerdos, por supuesto, pero hay más partidos que se presentan aparte de Ciudadanos. Habrá que ver qué pasa con el resto. Es verdad que UPyD, todo el mundo, todas las encuestas dan que no sacaría representación ni en mi municipio ni en otros muchos, ni en la comunidad. Pero puede ser que saque, pues a lo mejor también hay que hablar. O los verdes, por ejemplo, que también se presentan, pues habrá que ver si en algunos aspectos en concreto, por ejemplo, mi ayuntamiento ha sido un ayuntamiento caracterizado por su compromiso medioambiental. Tenemos, por ejemplo, la mayor protección a los animales de toda la Comunidad de Madrid está en Alcorcón. Entonces, bueno, pues hay muchos puntos en común. ¿Por qué no llegar a acuerdos? ¿Por qué ese conflicto ahora que dice esto con la perrera, famoso? Bueno, eso es una campaña de un partido político, en este caso un partido político radical que se llama PACMA, que ha sacado un vídeo donde parece ser que hay un maltrato a animales y ese vídeo lo presentaba como si fuera de ahora y resulta que ocultaba a la gente que ese vídeo ocurrió durante la época del PSOE y ocultaba otra cosa, que ahora cuando yo ya lo he dicho, pues esa campaña se ha vuelto en contra de esas personas que querían manipular. Y es que yo cuando llego y me doy cuenta de cuál era el trato que estaban teniendo los animales con el Partido Socialista, yo lo llevo a la Fiscalía. De hecho, actualmente ese tema está en vía judicial pendiente de sentencia. Y todas las organizaciones animalistas siempre han felicitado al Ayuntamiento de Alcorcón porque ahora está muy de moda lo del sacrificio cero y ahora hemos aprobado en el último pleno de la Asamblea precisamente una moción en ese sentido. Desde que yo llevé hace 4 años al Ayuntamiento de Alcorcón, lo primero que hice fue ir a la entonces perrera, hoy Centro de Protección Animal, y antes era una perrera de las que verdaderamente los perros llevaban 10 años encerrados en una jaula, no podían ni caminar porque el único sitio donde podían hacerlo estaba convertido en una ciénaga. Hoy todos los perros hemos conseguido que se adopten a más de 800. Hay voluntarios que les pasean. Hemos habilitado todo para que estén en las mejores condiciones. Y desde que yo estoy hay sacrificio cero de animales en Alcorcón. Diga una cosa, volviendo a pactos. ¿Tiene usted claro que el PSOE sí puede pactar con Podemos o la marca de Podemos para arrebatarles a usted Alcorcón o a la Comunidad de Madrid al PP? Totalmente, vamos. O sea, en este momento el PSOE, en su ansia de poder, estaría dispuesto a pactar con quien fuera.
y por supuesto con Podemos, y de hecho nos consta que existen conversaciones con Podemos para llegar a ese tipo de acuerdos. Y, de hecho, cualquier vecino ahora mismo en Alcorcón, y el otro día a mí me decía una señora que no era votante precisamente del Partido Popular, me decía que, sabiendo que el PSOE está dispuesto a pactar, me decía, con los de la coleta, me decía, pues ella, desde luego, no volvería a votar al Partido Socialista, porque en este momento la gente sabe que votar PSOE es votar Podemos. Y también sabe que votar a otros partidos que ahora se presentan como inmaculados y como que vienen a inventar la democracia, también puede ser una opción de tirar el voto. Y cuando ahora mismo yo creo que hay una situación verdaderamente de necesidad de cerrar filas con un partido que garantice, como el PP, a mi modo de ver, que garantice la tranquilidad, la normalidad, la seguridad, y no es un momento para experimentos. Yo puedo entender que haya gente que tenga un malestar y que tenga un deseo de desahogo y decir, pues ahora voy a castigar al PP y voy a votar a tal o voy a votar a cual. Yo eso lo puedo comprender porque no faltan motivos para ello, pero yo creo que en este momento es un momento donde hay que apelar a la responsabilidad de la gente, porque no puede ser. Nadie se imagina un ayuntamiento donde, por ejemplo, el concejal de seguridad, el que mande en la policía, por ejemplo, como en el mío, donde hay, por ejemplo, hay más de 250 policías. Imaginemos el jefe de los policías, un señor de Podemos que pertenece a un partido cuyo líder decía que se emocionaba cuando le pegaban una paliza a un policía en una manifestación. Es que eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que los ayuntamientos, donde hay muchas personas que necesitan esas políticas educativas, de servicios de todo tipo, estén gestionadas por unos señores que tienen unas ideas que es que son disparatadas. Y lo digo no quiero desacreditar a esas personas, pero es que no son viables y no son buenas y no refuerzan la convivencia, no son practicables desde el punto de vista de la gestión. A poco que uno tenga experiencia de gestión, lo sabe. Dígame una cosa, Ciudadanos, decía usted, puede ser para usted un socio fiable. Ciudadanos, por ejemplo, en Alcorcón se ha comprometido a no privatizar la empresa Esmasa. ¿Tiene usted planes de privatizarla? Nosotros, con respecto a Esmasa, el plan que tuvimos durante esta legislatura fue sanearla. Eso era lo primero que había que hacer. Esmasa tenía 12 millones de euros de deuda. En este momento esa deuda ha sido eliminada. Tenían deudas hasta con la Seguridad Social. Hay una cuota que se paga a la Seguridad Social y que se le quita al empleado de su nómina y se tiene que depositar en la Seguridad Social. Bueno, pues el PSOE se lo quitaba de la nómina a los trabajadores de Esmasa y luego no lo entregaba a la Seguridad Social. Todo eso lo hemos pagado ahora. Entonces, hemos saneado la empresa, hemos mejorado la gestión, ahora hemos adquirido nuevos vehículos para que tengan medios y habrá que ver en la próxima legislatura qué ocurre. Pero yo creo que esa empresa se puede gestionar adecuadamente con criterios de gestión rigurosa, que es lo que nosotros hemos hecho. Ahora mismo esa empresa tiene unos 400 empleados. Por cierto, hay que decir que, a mi modo de ver, están haciendo un gran trabajo, a pesar de que hay algunos que no colaboran demasiado. Y también hay que decir alguna otra cosa, La inmensa mayoría de los trabajadores de Esmasa, que es una empresa municipal que se dedica a la limpieza, son trabajadores honrados que se dedican a su trabajo con el mayor esfuerzo, y cuando yo voy por la ciudad y les veo que están cumpliendo su deber. Pero también le pregunto a día de hoy, ¿sí o no? ¿Tiene usted planes de privatizar Esmasa? Yo no he incluido en mi programa un compromiso de privatización de Esmasa. Esmasa le ha generado muchos conflictos en esta legislatura. Sí. El gran conflicto precisamente de la huelga aquella de las basuras. ¿Teme usted que se reactive en Madrid? Hay una huelga de basuras en plena campaña electoral. Pues desde luego ese es el deseo del PSOE, ese es el deseo de Izquierda Unida, ese es el deseo de UPyD, que haya la mayor tensión posible y, a ser posible, que haya otra huelga de basuras o 3 o 4 huelgas de basuras. La anterior fue una huelga política que promovieron los partidos políticos de la izquierda para perjudicar al Ayuntamiento de Alcorcón, y lo que pasó es que perjudicaron al vecino de Alcorcón. Y dígame una cosa, la resolución del Constitucional, aunque se refiere a la sanidad, pero la conclusión es privatizar la gestión, no significa privatizar, en este caso, la sanidad pública. ¿Es trasladable a otros campos, por ejemplo, al de la limpieza? Naturalmente, la privatización en sí misma, yo siempre he defendido que es una fórmula que demuestra que se consigue mayor eficacia y mayor eficiencia, que al ciudadano le cuesta menos dinero y que el servicio es mejor. Lo que pasa es que no todos los servicios se pueden privatizar, no siempre es fácil encontrar una empresa que te pueda garantizar verdaderamente una gestión como la que uno necesita. Y bueno, no siempre es posible la privatización, pero cuando es posible, a mí me parece una fórmula perfectamente aceptable. Y de hecho, bueno, pues todas estas campañas de acoso contra el Partido Popular
como este de la sanidad, ahora con esta sentencia del Tribunal Constitucional se han venido absolutamente abajo. Es uno de los varapalos más grandes que ha tenido la izquierda en nuestra comunidad en las últimas décadas. Y también, por cierto, en Alcorcón, cuando yo, por ejemplo, decidí entrar a limpiar ya la ciudad porque ya había una amenaza para la salud, y no me apoyó ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni UPyD, pues de hecho me denunciaron los sindicatos porque decían que había violado el derecho a la huelga. Ha salido una sentencia que me ha dado a mí la razón y, por tanto, ha dejado al PSOE, a Izquierda Unida, a UPyD y a esos sindicatos que se pusieron del lado del perjuicio a los vecinos, les ha dejado bastante mal. Y a mí me ha dejado, pues que me ha dado la razón de que yo defendí el derecho de los vecinos. Y es lo que voy a seguir haciendo. ¿Tiene usted orientados también a los sindicatos, a UGT y comisiones, por eso que se llama la desfuncionarización? Sí. No sino desfuncionarización del ayuntamiento, que afecta a 600 empleados públicos. Sí. El PSOE, ya muy al final de su mandato, cuando quedaban muy pocos meses para abandonar el poder, hizo funcionarios para toda la vida a más de 600 personas. Ese proceso de funcionarización ya ha sido declarado nulo de pleno derecho. Ha sido considerado un ejercicio burdo en el cual no se cumplieron las condiciones de acceso a la función pública. Y hoy ese proceso está siendo materializado para anular la condición de funcionarios de esas personas. Por cierto, debo decir una cosa. Entre esas personas que fueron funcionarizados para toda la vida, hay más de 25 sindicalistas que fueron funcionarizados, por ejemplo, más de 10 de comisiones, más de 10 de UGT y en algunos casos también sus cónyuges. Fueron todos funcionarizados. Y entonces, ¿qué ocurre? Que claro, esas personas son las que están constantemente haciendo campañas contra mí, huelgas contra mí, manifestaciones contra mí, que no he dejado de tener desde que he llegado al ayuntamiento. Lógico, los anteriores les pagaban subvenciones, les pagaban comilonas, les hacían funcionarios y si podía ser también a sus mujeres, ¿cómo no van a estar en contra mía? Pero yo hago lo que el vecino necesita y es que no haya gente abusando de los fondos públicos. ¿Promete usted un cheque bebé de 300 euros? ¿Esto no es zapaterismo? No, yo creo que es apoyo a la familia. En este momento hemos tardado 4 años en conseguirlo, porque yo nada más llegar era impensable. Ustedes lo criticaron mucho, el cheque bebé. Bueno, lo que nosotros criticamos es que en aquel momento eso era una medida que no contribuyó a contener, por ejemplo, el déficit que ahora estamos hablando, igual que el Plan E, igual que otras decisiones que se tomaron. A día de hoy nosotros lo hemos hecho cuando hemos conseguido sanear el ayuntamiento lo suficiente. Si no, no hubiéramos podido hacerlo. Yo hubiera querido hacerlo el primer año, no pude. Lo puedo hacer ahora después de haber conseguido sanear las cuentas de Alcorcón. Y, por otra parte, mi ayuntamiento lleva toda la legislatura tomando medidas de apoyo a la familia. Tenemos bonificaciones en el IBI del 90%. Tenemos todo tipo de programas de descuentos, de apoyos, de becas para las familias. Esta es una medida más que se encuadra dentro de ese plan de familia que tenemos y que desde el principio hemos querido aplicar la perspectiva de familia a todas nuestras políticas. Cómo no, en un momento donde hay una natalidad tan baja y donde las familias cuando tienen un hijo también tienen que soportar muchos gastos, pues esta humilde ayuda que nosotros podemos dar, que ojalá en vez de ser de 300 euros pudiera ser de 3.000, pero es de 300 porque en este momento no se puede más. Pero yo prefiero dedicar 300 euros a una familia que ha tenido un hijo que gastarlo, por ejemplo, en una comilona de los sindicatos con el Partido Socialista. Términos políticos internos del Partido Popular, ¿por qué eligió usted a Cayetana Álvarez de Toledo para presentar su candidatura, que es una persona claramente significada contra el presidente Rajoy? No, no creo. Yo no comparto ese análisis. Es una persona libre que da su opinión y que es una persona con unas ideas que yo comparto de compromiso con España, de compromiso con la libertad y que tiene una idea de la política pues que es la suya y en el PP cabemos todos. Hay mucha gente que tiene ideas muy distintas. El PP es un grandísimo partido. Hay gente de derechas, hay gente de centro, hay gente que tiende más pues a un centro más, a lo mejor más progresista. Hay de todo. Yo me considero, pues no sé cómo definirme. Yo soy liberal, me considero, pues ¿por qué no decir de centro derecha? Y soy partidario de que se apoye a España, la unidad de España, que se fomente la libertad, que se proteja la propiedad privada y que se garantice pues, que la Administración no intervenga constantemente en la vida de la gente. En ese sentido, tengo una idea liberal. Y Cayetana es una persona que tiene sus ideas, ha podido discrepar en determinadas cuestiones, pero yo creo que siempre lo ha hecho desde cierta lealtad y cierto respeto. Y me parece que es una persona que además los propios
militantes de mi partido pues la aprecian mucho y yo por eso me parece una persona adecuada para... Viendo los perfiles del Partido Popular, usted también va en la lista de Cristina Cifuentes en el número 9. Sí. Dijo Cristina Cifuentes que salvo los primeros números, no sé si llegó hasta el 9, la lista se la habían hecho. Bueno, esas palabras luego las ha ido matizando mucho, porque un proceso de confección de lista es un proceso muy complejo, muy complejo. Evidentemente es la candidatura del Partido Popular de Madrid, que tiene sus propios estatutos, sus órganos, sus procesos de elaboración, pero es evidente que Cristina Cifuentes ha intervenido en la lista para poner a las personas que a su modo de ver mejor pueden luego desempeñar labores legislativas y labores de gobierno, porque es evidente que el Partido Popular va a gobernar la Comunidad de Madrid y tiene que haber personas capaces de gestionar, de dirigir consejerías que tienen presupuestos a veces más grandes que las de los ministerios. Entonces, yo creo que esa lista, Cristina Cifuentes ha participado en ella, por supuesto, y ha puesto esas personas, y yo me siento absolutamente respaldado por Cristina Cifuentes, por Esperanza Aguirre, por Ignacio González, por todo el PP de Madrid, como todos los miembros de esa lista, porque todos los miembros de esa lista somos los miembros elegidos por los órganos del Partido Popular para representar a nuestro partido, en este caso, en la Asamblea de Madrid, y después quienes tengan responsabilidades de gobierno en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muy bien, David Pérez, alcalde de Alcorcón, presidente de la Federación Provincial de Municipios y Provincias, de municipios y provincias. Madrileña de municipios. Madrileña de municipios y provincias, exactamente. Sí. Madrileña de municipios, exacto. De municipios, porque Pues provincias... la española, ¿no? Exactamente. Sí. Además, director de la campaña, la parte del programa electoral y número 9, tiene usted trabajo. Sí, la verdad es que este mes es muy sobra. complicado. Es complicado, ¿no? Pero bueno... Y esto no ha hecho más que empezar. Quedan 15 días fundamentales, la campaña. Sí, 15 días muy duros, pero también digo una cosa. Lo que no se haya hecho hasta ahora es difícil hacerlo los últimos días. Por eso estamos muy tranquilos, yo estoy muy tranquilo. Cuando se han hecho las cosas bien durante estos años, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en los municipios donde estamos gobernando, pues los vecinos, al final, la campaña hay que hacerla, es como un ritual que hay que hacerlo. Pero yo siempre he pensado que el vecino sabe muy bien lo que quiere y lo que no. Y yo creo que los vecinos van a optar mayoritariamente por un voto responsable, un voto de un partido que puede generar esa confianza, que puede crear empleo, que puede garantizar la normalidad, la tranquilidad que necesitan nuestras ciudades y nuestra comunidad, que por cierto es la ciudad motor económico ya de España, y eso es muy importante, y eso es porque se han hecho las cosas bien. Entonces, cuando las cosas se han hecho bien, lo normal es que la gente siga apoyándolas. ¿Y el ciudadano qué quiere, ya que se ha sumado usted a la campaña del WhatsApp? ¿Qué es lo que le piden a través del WhatsApp y qué ha aceptado? Pues muchísimas cosas. En mi programa electoral exageraría si dijera que la mayoría vienen por ahí, porque no todo lo que te viene son propuestas electorales, a veces son avisos, por ejemplo, una rotura o que en tal sitio hay un problema de limpieza o de seguridad. Muchos son avisos, la mayoría, no son propuestas programáticas, pero sí las hay. Dígame quejas, ¿alguna queja? Muchas. ¿De qué tipo? Bueno, pues por ejemplo en Alcorcón hay quejas sobre la limpieza. Yo no estoy satisfecho con el nivel de limpieza y comparto esas quejas. Y muchas veces se lo digo. Ayer mismo estuve paseando por el Parque La Paz y unos vecinos me dijeron que el parque necesitaba una mejora. Pues inmediatamente he llamado a la concejala, ha mandado los equipos y estamos tratando de arreglar. ¿Más quejas? Limpieza, sobre todo. Básicamente limpieza y poco más, porque la seguridad, que sí que había muchas quejas al principio, ahora ha mejorado mucho gracias a que hemos puesto una policía de proximidad. Básicamente te diría que limpieza son la mayoría, con lo cual nos tendremos que concentrar en arreglar ese problema. Muy bien, David Pérez, como decimos a todos los candidatos que han pasado por aquí, de todos los partidos, suerte y que decidan los ciudadanos en este caso de Alcorcón. Gracias. Muchas gracias. Nosotros